experiencia clínica, ¿cuáles son hoy las enfermedades respiratorias más frecuentes en jóvenes y por qué crees que han aumentado? Principalmente es la neumonía y son por el uso de vapeadores. Obviamente hay un incremento por el uso desmesurado de estos, ya que no tienen una regulación sanitaria, y esto también conlleva que sean de fácil acceso y puedan adquirirlo obviamente de manera accesible. Entonces lo utilizan como un recurso, o más bien como se ha mencionado que para ellos es como un desestresante, a diferencia del tabaco, ya que el tabaco suele ser el olor del cigarro llega a ser como un poco más escandaloso. Entonces este dispositivo lo pueden transportar de manera fácil y en áreas como cerradas lo pueden utilizar para estar justamente pues vapeando. Solamente que lo que hace es guardar humedad dentro del dispositivo y genera hongos. Entonces regularmente las neumonías son por hongos y son por el uso de este dispositivo. Ahorita que nos estás hablando sobre la neumonía y lo de los vapeadores, ¿en qué rango de edades son a las personas que normalmente es más común que se enfermen de esta enfermedad? Pues principalmente son como edades en adolescentes a partir de 14 a 23, 24 años. Obviamente ya hay un desencadenante para personas mayores, pero las edades más latentes son las que te acabo de mencionar. ¿Qué diferencias has observado entre pacientes que consumen cigarrillos tradicionales y aquellos que usan vapeadores o cigarros electrónicos? El tipo de neumonía. Los cigarrillos obviamente son un desencadenante, ya sea cancerígeno pero a largo plazo, o puede ser a mediano plazo. Esto también depende mucho de cada paciente, pero obviamente el cigarrillo tiene como más consecuencias: cáncer de lengua, cáncer de nariz, cáncer de pulmón, y el principal que provoca es EPOC y cáncer de pulmón, que son como estas enfermedades que se pueden complicar más, comprometiendo más al paciente, a diferencia del vapeador. Y el vapeador pues a corto plazo puede ser la neumonía. ¿Has notado un cambio en la edad promedio de pacientes con enfermedades respiratorias en los últimos años? ¿Has notado un cambio qué? ¿Has notado un cambio en la edad promedio de pacientes con enfermedades respiratorias en los últimos años? Sí, obviamente también esto depende no solamente del vapeador, sino de la misma contaminación que hay ahorita en la Ciudad de México. Eso también provoca crisis asmáticas. Entonces, no precisamente, como te comento, no es de un vapeador o es del consumo de alguna sustancia, simplemente que la misma contaminación provoca estos efectos en el cuerpo o en el sistema respiratorio de las personas. Entonces, y aparte de eso, pues ya son como más desencadenantes como alérgenos, polen, polvo, pelo de animalitos. Entonces, son diferentes las edades, pero para todo hay una etiología. ¿Cuáles son los primeros signos de alerta que un joven debería reconocer antes de que una enfermedad respiratoria avance? Como tal, no hay como un preámbulo antes de que la enfermedad avance. Sí, hay signos de alarma. Lo que pueden presentar es falta de aire, opresión en el pecho, tos persistente o bien respiración muy rápida y agitada. Desde la divulgación científica, ¿qué mitos, más bien sobre el vapeo o el cigarro, te gustaría desmentir urgentemente? Que el uso de vapeadores no es tan crónico, o incluso que el vapeador no hace daño a diferencia del tabaco, porque como te comento, el uso de los vapeadores no están regulados. El uso de vapeadores o los vapeadores tienen una estética diferente a la del cigarrillo. ¿Cuál es la diferencia? Que el vapeador tiene usan colores, diferentes formas, incluso hay algunos que tienen videojuegos. Entonces eso lo hace más atractivo para
para los adolescentes o la población joven, y esto hace que sea obviamente más atractivo para ellos. Ellos mencionan o se les ha preguntado cuál es el mito que también ellos consideran para no consumir tabaco o consumir vapeador. Hacen referencia que no es tan dañino como el tabaco, pero solamente como que se cierran a ese tipo de respuestas, que no les causa tanto daño, a diferencia de, sin embargo, no está regulado, no sabemos cuántas sustancias tienen, qué tipo de sustancias, y a lo mejor cuáles son las consecuencias de uso prolongado. Obviamente también tiene nicotina, tiene una cantidad más grande, pero las demás sustancias las desconocemos. ¿Consideras que los jóvenes ahorita están como atentos sobre las causas que están haciendo sentir mal a los jóvenes justamente con los vapeadores, o que solamente lo consumen por consumir y sin importar lo que pase? No están conscientes. De hecho, el año pasado acudimos a un centro de integración juvenil, fuimos a dar pláticas sobre los vapeadores a la población desde secundaria y bachillerato, y no nos hacían como referencia, o decían que se cerraban a que era pues solamente un dispositivo que les quitaba el estrés. Les hicimos mención que esto pues ya tiene repercusiones, como ya te comenté, que la nicotina es desmesurada en este tipo de dispositivos, pero ellos no tienen como tal una conciencia sobre su salud. Entonces creen que porque son jóvenes no se van a enfermar o van a llegar a un hospital. También se les ha hecho conciencia sobre el daño económico que repercute tanto a nivel federal como a sus familiares por consumir ese tipo de sustancias. ¿Crees que la Ciudad de México o en general el país debería de tener como políticas para regular ese tipo de vapeadores? Sí, me parece que ya las hay, y por eso se ha prohibido el uso de los vapeadores, pero desconozco cuál es el medio de importación, ya que regularmente estos dispositivos son de origen asiático. Entonces, a veces es difícil como controlar esto justamente por burocracia o corrupción. Entonces llega fácilmente a las manos de la población joven. En tu experiencia, ¿qué tipo de pacientes tienden a complicarse más rápidamente? ¿Fumadores activos, vapeadores o personas expuestas al humo, o de segunda mano? Regularmente llegan de ambas. Personas con uso de masas, de biomasas, son los que llegan por época. Son personas que usan leña, usaron carbón toda su vida, pero generalmente son tanto de la periferia de la Ciudad de México, donde no hay acceso al gas común, o de algún estado de la República Mexicana. Con ellos lo que se realiza es un estudio que se llama espirometría, y se realiza es un estudio para medir la función pulmonar de las personas, pero obviamente ya llegan cuando las consecuencias ya se agravaron. Entonces ya necesitan el uso de oxígeno, ya son dependientes de ello, pero porque a lo largo de 20, 30, incluso un tiempo más corto, llega a afectar la función pulmonar de las personas, especialmente de mujeres, que son las que se dedican al hogar. Y el uso de tabaco pues también es a largo plazo, también genera ese tipo de enfermedad como la que te acabo de mencionar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es EPOC, pero eso pues ya es por el uso de esta sustancia, que es de la nicotina, entre las otras sustancias que tiene el tabaco. Y de fumadores activos, realmente no tengo el dato, no he trabajado con ese tipo de pacientes, pero probablemente pues si ya hayan desencadenado algún tipo de alergia o incluso asma por ese tipo de sustancias de manera indirecta. Dentro del hospital, ¿has visto algunos casos todavía que existan de COVID-19? Sí, bastantes. Son pacientes que llegan desde que están inmunocomprometidos, y ellos llegan por alguna enfermedad como VIH,
cáncer. Entonces son los que más tienen reacción todavía a este tipo al virus. Y claro que se sigue viendo, obviamente con las vacunas ha disminuido las consecuencias de la enfermedad, a diferencia de el Personas 2020, que como tienen COVID. Sí, definitivamente, pero a veces ya solamente se considera como una gripa o se ve como, no sé, incluso con las mismas consecuencias que tiene la influenza, ya no se ve de la misma manera como se estaba viendo en el 2020, como los decesos. Hay personas que quedaron con daños, con secuelas de esta enfermedad, pero ya no es ya no es tan alarmante o ya no llega a repercutir tanto en el organismo de las personas. Sí llega a generar algún tipo de daño pulmonar, efectivamente, como cualquier otra enfermedad, ya sea influenza, entre otras. Pero si tu pregunta va relacionada a los decesos o que se siga como que tratando la enfermedad como se trataba en el 2020, ya no. Ok. Y desde esa perspectiva, ¿cómo ha influido la pandemia en la percepción y el cuidado de la salud respiratoria en los jóvenes? Justamente en los jóvenes no creo que haya como tanta conciencia, justamente por lo que estábamos hablando acerca de los vapeadores, pero en general hay personas que ya se cuidan más, ya se lavan las manos, usan el cubrebocas cuando es necesario. El cubrebocas, pues en algún momento lo dijo el secretario de Salud, que llegó para quedarse, y efectivamente cada vez que se ve alguna gripa o tos, la gente ya considero que tiene un poco más de conciencia sobre el uso de ¿En la percepción y el cuidado de la salud respiratoria de los jóvenes? No precisamente de los jóvenes. Los jóvenes son un poco más inconscientes sobre las enfermedades en general, no solamente hablando de una enfermedad respiratoria. Como te comenté, hace un año estuvimos en un centro de integración juvenil, el cual fuimos a dar promoción a la salud sobre el uso de vapeadores, el uso del tabaco, cuáles eran las repercusiones, tanto a corto y largo plazo. Por lo tanto, pues hacían caso omiso de las advertencias que se le estaba dando en ese momento. Entonces creo que puede ser se tiene que trabajar más, pero eso es a primer nivel, porque yo trabajo en un tercer nivel. Entonces ahí ya se trata directamente de la enfermedad, pero el trabajo tanto de enfermería o como de otras disciplinas se puede trabajar desde el primer nivel para que no lleguemos justamente a un tercer nivel. Pero como te comento, eso es hacia cualquier enfermedad. Creo que el uso o el impacto que creó la pandemia es hacia la población adulta, y digo, no en todos los casos, pero se ha notado más que las personas usan el cubrebocas, hacen caso hacia el lavado de manos. Entonces a veces que ya es como consciente para ellos, lo hacen de manera sistemática. Ya ellos ya no tienes que estarles diciendo, oye, ¿se puede lavar las manos? Y haciendo referencia solamente cuando llegan al hospital a sus consultas. A algunas personas pues sí, pero eso también habla del estado socioeconómico de las personas, porque también debemos tener en cuenta que no todas las personas tienen el acceso como a un jabón o agua potable. Entonces o se lavan las manos o tienen que lavar sus trastes o algún otro tipo de actividad que requiera este recurso natural. Hablando ahorita sobre lo que nos estás comentando sobre las personas que se llegan a enfermar más, me gustaría preguntarte, en el lapso que has estado dentro del hospital, tanto de estudiante y trabajando, entre otras cosas, ¿qué personas o qué población es la que más se suele enfermar? Creo que no tengo un dato estadístico en este momento. Sin embargo, en el hospital se tratan desde niños hasta adultos mayores. Obviamente hay niños que ya traen alguna enfermedad de base que repercute su sistema inmunológico, y eso también afecta su sistema respiratorio, ¿de acuerdo? Posterior a ello, pues pueden ser ya los adolescentes, como ya habíamos hablado, el uso del vapeador,
es lo que repercute o podría repercutir a la población adolescente, digo, entre otras patologías, otras enfermedades que también puede que ya sean subyacentes. En la población mayor, pues justamente también pues son neumonías oncológicas. En general en el hospital se trata de todo. Hay tuberculosis, problemas, no sé, incluso de cabeza y cuello. Realizan operaciones para la nariz, ya sean reconstructivas o faciales, pero siempre y cuando sea alguna afección que imposibilite la entrada y la salida del aire. Entonces, pero justamente a lo mejor por una situación anatómica en la que ellos no puedan respirar bien o puedan ejecutar de manera óptima sus necesidades. Y pues ya de ahí podemos derivar hacia los adultos mayores, que ya a lo mejor tienen también secuelas de alguna enfermedad, no sé, en este caso como EPOC o enfermedad pulmonar. Me gustaría que me dijeras qué te motivó a especializarte, o no especializarte, sino a decidir tu carrera de enfermería, y qué mensaje te gustaría dejarle a las nuevas generaciones sobre el cuidado de sus pulmones. Mira, principalmente yo sabía que quería estar en contacto con las personas. Hay muchas formas en las que puedes ayudar a la gente, ya sea haciendo, no sé, cualquier... me gustaba el contacto con las personas, sin embargo, sabía que a lo mejor no quería ser, no sé, policía, bombera, psicóloga, porque esas son carreras en las que puedes estar como en contacto y ayudar a las personas. Siempre tuve como la espina de querer estudiar enfermería. Obviamente no tengo familiares que estén cerca o que sean afines a las áreas médicas, solamente pues yo construía como mi propio criterio sobre lo que me llegaban a contar personas, pero pues eran personas lejanas. Hasta que pues yo experimenté entrar a la escuela y vi que el mundo era como muy diferente a como en algún momento las pocas cosas que me habían dicho o me contaron eran muy diferentes. Aprendí a amar mi carrera. Siempre estás en contacto con las personas, siempre estás con ellos en momentos muy vulnerables, desde un baño que pareciera un baño simple para ti, hasta una evacuación que pareciera, o todo el mundo lo mantiene como denigrante, pero es algo en lo que puedes ayudar a alguien, porque al final es una de las necesidades básicas del ser humano. Es ahí cuando entendí que era lo que quería hacer toda mi vida. Y el mensaje que yo les doy a las nuevas generaciones pues es que procuren cuidar lo más que pueda solamente su salud, no solamente hablando de manera respiratoria, en general, porque es muy caro estar en un hospital y es muy triste. A veces las condiciones socioeconómicas no brindan las herramientas, o el mismo estado tiene un sistema de salud deficiente y es difícil a veces conseguir un medicamento que pareciera el más básico. Entonces creo que ese es el mensaje que podría darles. Ya en el área hospitalaria, pero aquí hay algo que también me causó como conmoción, ya que el señor tenía una red familiar muy pobre. El señor aparte tenía una discapacidad, no tenía un miembro pélvico, por la misma diabetes. Él tenía solamente él solamente tenía le habían cortado una extremidad justamente por la diabetes, ya que era una diabetes descontrolada. Justamente la misma enfermedad lo que hace o una predisposición es sobre las personas diabéticas, porque también su sistema inmune se ve comprometido. Cuando lo conocí y tuve la oportunidad de platicar con él, como te comenté, me dijo que pues no tenía como tal una red de apoyo, no tenía hijos, no tenía como tal familiares directos, sus papás ya habían fallecido y solamente contaba con el apoyo de sus hermanos. En ese momento solamente uno de sus sobrinos fue el que fue a acompañarlo al hospital. Después él tenía que obviamente
tener otro tipo de actividades propias. Empezamos a platicar con él y él tenía muy pocas visitas, aunque acerca de sus familiares. Entonces se habló con trabajo social para saber qué era lo que iba a pasar con el señor, pero ahondando en la enfermedad, el señor primero ingresó porque tenía hemoptisis, que esto es tos con sangre, y ahí es cuando se retiene al señor porque nos habla que hay algo dentro del pulmón que puede ser, o más bien se tiene que tratar de manera urgente, ¿de acuerdo? En su estancia hospitalaria detectan que tiene tuberculosis pulmonar. ¿Y qué pasa también con la tuberculosis? La tuberculosis no solamente se inocula en pulmón, sino esta puede llegar a afectar tanto ojo, cerebro, y el señor ya tenía tuberculosis, o se llaman tuberculomas en el cerebro. Mientras él estaba en su estancia, pues se le estuvo dando el tratamiento. Es un tratamiento que se llama, o su nombre comercial es Dotval, y es un tratamiento muy estricto que justamente lo lleva a cabo una red de enfermeras que se ha vigilado y tomado de manera estricta para que el señor o cualquier tipo de persona que ocupa ese tratamiento haga resistencia a la bacteria, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de que el señor tenía tuberculosis en el pulmón, tenía tuberculosis en el cerebro. Quiere decir que ya se había diseminado. Obviamente, eso también causa repercusiones, porque a veces es difícil que el medicamento penetre o elimine los tuberculomas, por decirlo de esta manera. Los tratamientos a veces llegan a ser hasta de 1 año. Entonces, si el medicamento ya no hace efecto, se tiene que cambiar por otro tratamiento, pero también tiene consecuencias. No solamente es como tomarlo, sino se tiene que estar vigilando para ver si no hace algún efecto adverso. Posterior a ello, el señor le dio una enfermedad que se llama Clostridium difficile. Es una enfermedad, es una enfermedad que se contagia por medio de contacto, si tú tienes las manos sucias, pero esto es regularmente por heces fecales. Quiere decir que no hubo a lo mejor un buen apego al lavado de manos de cualquier tipo de personal, o ya sea precisamente de él. Eso son evacuaciones diarreicas y es una bacteria muy difícil de tratar. Entonces el señor se tenía que mantener. Se llega a inocular en las cavidades que generó la misma tuberculosis. Y esta enfermedad pues también es un hongo, realmente es un hongo, y puede ser por esporas. Adicional, pues ya te había comentado que el señor tenía su sistema inmunocomprometido, tanto por diabetes y por la misma tuberculosis. Entonces era también muy factible que pudiera entrar otro tipo de bacteria o hongo oportunista, que fue el caso, y lo que hace la aspergilosis es crear como bolas dentro de la misma cavidad. Se iba a someter a cirugía, pero cirugía de tórax mencionó que no era viable para ese tipo de cirugía. Pero creo que de todas las enfermedades, lo que más le afectaba al señor era no tener una buena red de apoyo, porque entre los hermanos se estaban como que tratando de ver con quién se quedaba el señor, pero no dio una respuesta por parte de ninguno. Entonces, cuando llegaron sus familiares, obviamente el señor estaba muy, muy contento, porque pues tenía tiempo que no había visto a sus hermanos, y pues se sentía acogido por su familia, o sentía que se preocupaban por él. Se le dio una despedida al señor. La verdad es que el señor se fue muy contento con todo el personal, tanto de enfermería, médicos, etcétera, porque es un trabajo multidisciplinario. Trabajo social, psicología, incluso limpieza, o las personas que llevan los alimentos. Es un trato digno que se les brinda a estas personas o a nuestros pacientes. Y hasta ahorita pues ya no he tenido como pista de este paciente, pero fue un caso que me conmovió mucho.